Sábados de Esperanza. Quiero desear un feliz sábado a todos mis hermanos allí en sus hogares y por supuesto también a los hermanos que tienen la posibilidad de visitar un templo en este sábado. Es maravilloso saber que estamos abriendo poco a poco nuestras iglesias, nuestros templos. Ya tenemos cientos de templos funcionando con un aforo bastante limitado, pero esperamos que una vez termine el mes de octubre nos den la posibilidad de tener un mayor aforo. Durante este sábado, en esta mañana, vamos a tratar un tema que yo sé que ustedes estaban esperando. Vamos a hablar de las 7 plagas postreras. Y posteriormente, un sábado, en otra ocasión, tendremos la oportunidad de tocar un tema que va muy unido al que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar del Armagedón. Así que son los dos temas que están pendientes de la serie que hemos predicado durante toda esta cuarentena. Las 7 plagas postreras y también el Armagedón, que lo tendremos en otra ocasión, en otro sábado. Este tema de las 7 plagas es fascinante. Muchos no estudian las plagas por temor. El tema les altera los nervios. Algunos expresan sus dudas e incomprensiones en cuanto al tema. Dicen, por ejemplo, nosotros no sabemos si son literales o son espirituales, si las plagas van a ser locales o van a ser mundiales. Hay otras personas que anotan expresando que si no se han cumplido, nadie puede saber de qué se tratan. Pero yo deseo afirmar este sábado, mis hermanos y amigos, ante todos ustedes, que el mensaje de Apocalipsis 16, donde están las 7 plagas postreras, es un mensaje de esperanza. Un mensaje de misericordia para el pueblo de Dios. Es un mensaje de consuelo. Las plagas son las respuestas del cielo a los esfuerzos satánicos de destruir al pueblo de Dios, pueblo que estará vivo cuando llegue el fin del tiempo. Note que estoy diciendo cuando llegue el fin del tiempo. Estamos viviendo el tiempo del fin cuando llegue el fin del tiempo. Por eso en Apocalipsis 12, Satanás se lanza a destruir al pueblo de Dios. En Apocalipsis 13 se presenta una alianza del mal. Las naciones, los gobiernos de la tierra, especialmente el poder religioso dominante, y se presenta la nación más poderosa de la tierra trabajando juntos para destruir al pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 14, entonces, se introduce la verdad presente, el mensaje de Dios para este tiempo, la esencia de la verdad, el mensaje que la iglesia de Dios verdadera debe predicar a pesar de la presión que estará recibiendo. Apocalipsis 14 nos presenta el último llamado que Dios hace al mundo a través de su iglesia. Entonces, en Apocalipsis 15, capítulo 15 hasta el 18, se presenta la reacción de Dios que se levanta a defender a su pueblo de la triple alianza satánica. Para abordar este tema, lo primero que vamos a hacer es mirar el contexto en el cual caen las plagas. Vamos a ver algunos eventos importantes que preparan el camino para el derramamiento de las 7 plagas. En primer lugar, hablamos del zarandeo. El zarandeo es una obra de purificación en la iglesia que va a ser ocasionado por varias cosas. Uno, el mundo, las modas, la secularización, los medios electrónicos. En segundo lugar, las herejías, movimientos disidentes que se levantan muy a menudo y se seguirán levantando, enseñanzas sutiles que harán que muchos salgan. Otra situación que sacará a mucha gente de la iglesia en el zarandeo es la persecución. No aguantarán, no soportarán la persecución. Y por supuesto, la predicación del mensaje del testigo fiel a la Odisea, que sacará a mucha gente de la iglesia.
Estos elementos que he mencionado, estos 4 elementos que he mencionado, hacen que muchas personas abandonen las filas, quedando así una iglesia pura, libre de escorias y cizaña. Inmediatamente la iglesia estará lista para el siguiente evento. ¿Cuál es? Es la lluvia tardía. Siendo que el vaso está limpio, desciende ahora el poder del Espíritu Santo en toda su plenitud para impulsar a la iglesia a predicar un mensaje, la mezcla más bien de los mensajes de los 3 ángeles. Eso se conoce en nuestro medio como el fuerte clamor. Es el cumplimiento de Apocalipsis 18, 1, 15, donde habla de un 4º ángel que baja, ¿verdad?, para unirse a la predicación del mensaje. Es la predicación acompañada del poder del Espíritu para reprender 3 pecados que existen en las iglesias populares en ese momento. ¿Cuáles son esos 3 pecados? Primero, el fuerte clamor denuncia el falso día de reposo. En segundo lugar, denuncia la doctrina errónea de la inmortalidad del alma, que es la que abre las puertas del espiritismo en las iglesias. Y en tercer lugar, este fuerte clamor denuncia la unión de la iglesia con el Estado, que es una asociación peligrosa para los intereses del remanente de la iglesia de Dios. Ahora, mientras la iglesia pura señala con voz clara y diferente el fuerte clamor del mensaje del 4º ángel, Satanás se percata que va a perder mucha gente y decide hacer algo urgente para evitar la pérdida de gente de las filas de sus iglesias y de sus instituciones. Introduce un falso reavivamiento. El conflicto de los siglos, en la página 458, nos ilustra sobre esto. Dice, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Un falso reavivamiento. Entonces vamos a ver que las iglesias estarán actuando como si tuvieran el favor de Dios, como si tuvieran gran apoyo espiritual, a pesar de que son iglesias que violan los mandamientos divinos, iglesias que han aceptado el espiritismo en su seno, iglesias que aceptan la unión de la iglesia con el Estado para imponer falsas doctrinas y dogmas. En ese tiempo habrá milagros, apariciones, prodigios, habrá gozo, alegrías, palmadas, música en las iglesias. Entonces las falsas iglesias se llenarán de gentes. Personas que dirán, Dios nos está bendiciendo, Dios está con nosotros, miren los milagros que hacemos, miren las maravillas que hacemos, vean cómo hemos progresado, miren el crecimiento, miren los milagros, miren los prodigios. Pero mientras tanto, el pueblo de Dios que predica poderosamente dirá que estas iglesias son apóstatas, a pesar de todo lo que está pasando en ellas, sencilla y llanamente porque no guardan los mandatos divinos, porque tienen la herejía del espiritismo, porque aceptan la unión de la iglesia con el Estado. Como resultado de esta predicación, el mensaje del 4º ángel, que no es otra cosa sino la intensificación del mensaje de los 3 ángeles, comienza a ser predicado con un propósito de reunir al pueblo de Dios que está disperso en los cientos de iglesias, a la par que los 3 espíritus inmundos que aparecen en el libro de Apocalipsis reúnen a los suyos. 3 espíritus inmundos a manera de rana, ustedes recuerdan. Eso significa que este será un tiempo de decisión. Vamos a ver los 2 bandos que se van a formar en ese tiempo de decisión. En un bando estarán los de Dios, que van a ser unidos por el fuerte clamor, por la predicación fuerte de los 3 mensajes, el mensaje de los 3 ángeles, junto con la bendición del 4º ángel, que es el descenso del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Y en el otro bando estarán los de Satanás,
que estarán unidos por la predicación de los 3 espíritus caídos en Babilonia, los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Satanás ve que está perdiendo mucha gente entonces. Al principio de la iglesia de Dios salían muchos con el zarandeo y Satanás estaba feliz. Pero ahora con el fuerte clamor, la iglesia comienza a crecer, comienza a venir gente de otras denominaciones, se desarrolla la iglesia con las personas que responden a este fuerte clamor, que abandonan esas otras iglesias y se vienen a buscar el remanente. Esto obliga a Satanás a intentar algo. Satanás entonces impulsa al protestantismo apóstata, es decir, a las iglesias protestantes caídas que guardan un falso día de reposo, que se unen al catolicismo para que actúen sobre 3 grupos que hay en el mundo y que aparecen registrados en Apocalipsis en el capítulo 18 y versículo 3. ¿Qué dice este pasaje? Allí expresa: porque todas las naciones, ahí está el primer grupo, las naciones, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Ahora note el segundo grupo. Y los reyes de la tierra, si ven, los reyes de la tierra, segundo grupo, han fornicado con ella. Y aquí está el tercer grupo. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Las naciones, ahí están los 3 grupos, las naciones, o sea, las muchedumbres de la tierra, los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de la tierra, los mercaderes o comerciantes. Esos son los 3 grupos. Nosotros sabemos que Babilonia está compuesta por el protestantismo apóstata, las iglesias dominicales unidas, ¿verdad? Por el catolicismo. Ellos componen a Babilonia, ¿verdad? El protestantismo apóstata y el catolicismo unidos. Pero aquí dice que Babilonia le da su vino a 3 grupos. ¿Quiénes? Ya lo mencionamos: las muchedumbres, los gobernantes y los comerciantes. Y eso lo hace con un propósito. Se conforma de esta manera, mis apreciados, un eje del mal. Se forma un eje del mal. Ellos reciben el vino que los embriaga. Vale la pena hacernos la pregunta: ¿qué es ese vino? ¿Qué simboliza ese vino en la profecía? Vamos a revisar el don profético para darnos cuenta. Dios nos da luz a través de su sierva en una cita esplendorosa. Ella escribe: este es el mismo mensaje que dio el segundo ángel. Babilonia ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del furor de su fornicación. Y ella misma hace la pregunta: ¿qué es este vino? Y responde: sus falsas doctrinas. Ha dado al mundo un falso día de reposo. Ojo que ahí comienza a mostrar cuál es ese vino, cuáles son las falsas doctrinas. Ha dado a beber al mundo un falso día de reposo en lugar del sábado del 4º mandamiento. Y ha repetido la mentira que Satanás le dijo al principio a Eva en el Edén, es decir, la inmortalidad del alma. Muchos errores semejantes ha esparcido por todas partes, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. De esta manera la sierva de Dios nos muestra cuáles son, qué significa el vino, falsa doctrina, y nos señala cuáles son esas falsas doctrinas en la misma cita que acabamos de leer. Nos dice que esas doctrinas son la inmortalidad del alma, la santidad del domingo y la negación de la divinidad de Cristo. Hay un contraste. Satanás da a los 3 grupos vino fermentado y la iglesia de Dios da vino puro, vino limpio, sana doctrina. Así que los reyes, los comerciantes, influenciados por los falsos pastores, por las iglesias apóstatas, las falsas iglesias protestantes y católicas, ellos toman el vino fermentado de la falsedad. Domingo como día de reposo, alma inmortal.
Y con ese vino dominan a los tres grupos que ya mencionamos, los comerciantes, pero con un propósito. Les voy a decir de una vez cuál es el propósito. Dominan a los comerciantes con la intención de dominar el mercado. Luego recuerdan que va a venir una ley que prohíbe comprar y vender. Para eso tienen que darle de beber de este vino fermentado de falsa doctrina a este grupo. En segundo lugar, dice a los gobernantes, a los reyes de la tierra, o sea, a los políticos, para imponer leyes, para poder imponer esa ley que prohibirá comprar y vender. ¿Sí ven? Por eso domina esos grupos. Y en tercer lugar, a las muchedumbres de la tierra, para usar ese grupo para perseguir a aquellos que no hagan su voluntad. Entonces en aquel tiempo esas autoridades le preguntarán a las gentes que están borrachas, a los gobernantes de la tierra, a las muchedumbres, a los mercaderes les preguntarán, ¿cómo les parece el vino que están tomando? O sea, la falsa doctrina. Oh, es riquísimo, dirán ellos. Y entonces ellos de una manera astuta dirán, pero hay un grupito que no ha querido tomar el vino. ¿Cómo va a ser eso? Ellos se sorprenden, ¿quiénes son? Y ellos afirman, hay un grupo que no toma de este vino que le estamos ofreciendo. Son los adventistas del séptimo día. ¿Cómo así? ¿Y por qué no lo toman? Porque ellos guardan un día diferente, un día que no es el que nosotros estamos promoviendo, el que Dios quiere. No puede ser, ¿verdad? Ahora, estos grupos, esos tres grupos que mencionamos, los comerciantes, los reyes de la tierra y las muchedumbres, como están borrachas, se enfurecen y preguntan, entonces, ¿qué podemos hacer? Y ellos, con satisfacción, dirán, vamos a poner una ley para obligarlos. Le dicen a los gobernantes, hay que poner una ley para obligarlos a observar, a tomar de este vino. Y es de esa manera, hermanos y amigos, como vendrá la ley dominical. Esa ley dominical afectará el comercio, porque no se podrá comprar ni vender, por eso le dieron a los comerciantes a beber del vino, ¿verdad?, de doctrina falsa, de un domingo, falso día de reposo, a las masas, a las muchedumbres, porque se prohibirá el trabajo a través de la decisión que tomen los sindicatos laborales. Pero mientras esto está ocurriendo, Dios está efectuando una obra de juicio en el cielo y está efectuando una obra de sellamiento en el cielo. Está definiendo las personas que están sobre la faz de la tierra. Los fríos recibirán la marca de la bestia. Los que estén calientes recibirán el sello de Dios. No habrá tibios, no habrá término medio. Se acaba la odisea. Entonces se termina el tiempo de gracia. El fin del tiempo de gracia está registrado en Apocalipsis 22:11. Ustedes ya conocen ese pasaje, yo lo he repetido en estos temas durante la pandemia, durante la cuarentena. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Ahí termina el tiempo de gracia, se cierra el tiempo de gracia. Pero ¿qué está pasando en la tierra mientras en el cielo se cierra el tiempo de gracia? A pesar de todos los esfuerzos de Satanás, él no ha podido agarrar a ese grupo que está sellado, aunque pongan una ley, ¿verdad? Dan la ley dominical, pero ellos siguen fieles a Dios. Se les prohíbe comprar y vender, ellos siguen firmes a Dios. Cuando les dicen no hay trabajo, ellos expresan Cristo es más importante que el trabajo. Cuando entonces persiguen a sus familias, cuando los mandan a la cárcel, cuando no hay comida, cuando no hay bebida, para ellos Cristo es más importante que toda posesión material. Eso, mis apreciados, muestra la importancia de la preparación que hay que hacer ahora en este tiempo. Es vital, es clave. En esta situación, Satanás sabe que esos que se niegan a tomar el vino de falsas doctrinas están sellados. Y entonces se hace la pregunta, ¿cómo los puedo atrapar? ¿Cómo los puedo agarrar? Los hijos de Dios no saben que están sellados, no saben que el tiempo de gracia se ha cerrado. Están sufriendo, ¿verdad? Unos en cárceles, otros en los montes sin nada, sin comida, oran y nadie los escucha. Y entonces Satanás prepara su último ataque.
Los santos de Dios están en peligro, la iglesia de Dios está en peligro, el remanente está en peligro. Y es en este contexto, mis apreciados hermanos y amigos, que comienzan a caer las plagas. Antes de hablar directamente de las plagas, diremos algo que va a ayudar a que haya un mejor entendimiento de las mismas. Miren, en síntesis, voy a hacer una síntesis de lo que acabo de decir, de los eventos. Han caído 6 plagas antes que empiecen a caer cuando se cierra el tiempo de gracia y comiencen a caer las 7 plagas, ya habrán caído 6 plagas de las trompetas. Ojo con eso, quiero hacer una aseveración. Escuchen esto, miren. Hay 2 clases de plagas en el libro de Apocalipsis y son 2 grupos de 7 plagas. El primer grupo de 7 plagas son las plagas de las 7 trompetas y luego están las plagas de las 7 copas. Yo voy a hablar de las plagas de las 7 copas, las que son postreras, las últimas. Entonces, antes que caigan, cuando comiencen a caer las 7 plagas de la copa, habrán caído 6 plagas de las trompetas. Ya se habrá efectuado el zarandeo. La lluvia tardía ha ocurrido. El fuerte clamor se ha llevado a cabo. Ya se llevó a cabo el juicio investigador en el cielo. El sellamiento ha sido efectuado. Se da la ley dominical. El tiempo de gracia se cierra. Se inicia el tiempo de angustia. Inician entonces a caer las plagas. Caen las 4 primeras plagas. Se da el decreto de muerte. Entonces cae la 5ª plaga. Las plagas, hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan, son una respuesta a las oraciones de los santos afligidos, masacrados, atormentados de todos los tiempos y especialmente ya cuando está llegando el fin del tiempo. Apocalipsis capítulo 6 y versículo 10 lo dice. Allí expresa: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Las plagas son una respuesta a esa oración de todos los tiempos, de los mártires de todas las épocas, del pueblo de Dios perseguido en todos los tiempos, pero de manera especial del pueblo de Dios perseguido en esta etapa final. Vamos a ver ahora algunas generalidades sobre las plagas antes de entrar a describirlas. Las plagas, mis apreciados, son consecutivas. Una le sigue a la otra. No caen todas a la vez, 7 de un solo golpe, no. Una después de otra, en una sucesión rápida y continua. Miren, el tiempo de la caída de las plagas, eso será rápido. Y mira lo que dice la sierva de Dios: los rayos de la ira de Dios pronto han de caer. Y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua alguna hasta el fin. Si ven, empiezan a caer las plagas una tras otra hasta que terminan. No habrá tregua, dice la sierva de Dios en esa cita. Las plagas además serán acumulativas. Cae la primera, la segunda, y la primera sigue actuando. Cae la 5ª y las 4 primeras siguen actuando. Cae la 7ª plaga y las 6 primeras están actuando. Les voy a mostrar un pasaje. Apocalipsis 16 es donde están las plagas, pero en el versículo 10 y 11 dice lo siguiente: el 5º ángel derramó su copa. Note que aquí está hablando de la quinta plaga que va a caer. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y miren, y se mordían la lengua de dolor. Esa morderse la lengua de dolor es producto de la primera plaga, porque la primera plaga, vamos a ver más adelante, caerá en los ojos y en la lengua. ¿Ven? Y está cayendo la 5ª y la primera está haciendo daño. Y sigue diciendo este pasaje de Apocalipsis 16, 10 y 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Las llagas es la plaga número 1, lo vamos a ver en un momentito, y está actuando cuando está cayendo la 5ª plaga.
Otra generalidad de las plagas es que las plagas no son enviadas porque a Dios se le ocurre mandarlas, no. Las plagas están seleccionadas, tienen una razón moral, o sea, Dios manda cada plaga por una razón moral, no son caprichosas. Afectan puntos que los seres humanos han usado para reemplazar a Dios, ¿ven? La sierva de Dios en eventos de los últimos días expresa: el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo como lo hizo sobre Egipto. Las 10 plagas de Egipto cayeron sobre cosas que los egipcios idolatraban, y las 7 plagas afectarán situaciones que los seres humanos habrán colocado en lugar de Dios, es decir, Dios castiga la idolatría. Otra generalidad: las plagas son mundiales en extensión geográfica, o sea, no habrá un solo sitio de la tierra donde no caiga por lo menos una de las plagas. Y lo explico mejor. Las 7 plagas no caerán todas en todos los lugares de la tierra, algunas caerán en una zona, otra en otra, pero no habrá un solo sitio donde no caiga una plaga, ¿entienden? Un sitio, por lo menos una plaga lo afecta, pero toda la geografía será afectada por las plagas, no por todas las 7, pero por lo menos por una de las plagas. No son universales las plagas porque la humanidad no las resistiría. Es decir, todas las 7 plagas no afectan a toda la tierra, sino a ciertos puntos localizados. Miren lo que dice la sierva de Dios de esto. Ella expresa: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Eso está en Eventos de los Últimos Días. Otra generalidad de las plagas es que ellas son literales y simbólicas. Es decir, son reales, ocurren de verdad, son materiales. Hay una mezcla de literalidad y de simbolismo. Un ejemplo: el agua, en la segunda y tercera plaga, el agua se convierte en sangre y es sangre de verdad. Habrá otra plaga donde el sol quemará y las quemaduras serán de verdad, el sol de verdad calentará y quemará. Por lo menos las 4 primeras son literales. Las siguientes 3 tienen un lenguaje simbólico, pero tienen un cumplimiento literal. Otra generalidad: son un flujo natural. Las plagas son un flujo natural. No se pueden separar una de otra. Son como un río que fluye. Una vez que inicia, nada ni nadie las puede detener. Algo más, miren. Respecto a las plagas, casi todos los profetas escriben apuntando a la 5ª, la 6ª y 7ª plagas. Apocalipsis, por ejemplo, dedica a las 4 primeras 8 versículos y para las 3 últimas emplea 12 versículos en el capítulo 16, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Y eso no solo se nota en la Biblia, en los profetas, también se nota en Elena G. de White. En sus libros ella emplea para las 4 primeras plagas 1 página y media apenas, pero para la 5ª, 6ª y 7ª plaga utiliza 28 páginas. Imagínense, eso nos dice a nosotros que hay algo vital en las 3 últimas plagas. Yo divido las plagas de la siguiente manera. Desde la 1ª hasta la 4ª plaga es supremo peligro para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en apuro. Pero de la 5ª a la 7ª es la liberación del pueblo de Dios. Por eso, Elena White, los profetas y Apocalipsis le dedican mucho tiempo a las 3 últimas plagas, a la 5ª, 6ª y 7ª. Bueno, ya ustedes saben, otra generalidad son 7. El número 7 simboliza totalidad, plenitud, y por ello son 7 plagas. Porque es el derramamiento de la ira plena de Dios, sin pizca de misericordia. No son 10 como en Egipto, son 7 por la plenitud, por la totalidad, porque es el derramamiento del castigo pleno, total de Dios sin misericordia. Por eso son 7. Apocalipsis 15:1 lo muestra. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, y dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas
ojo con eso, se consumaba la ira de Dios. Es el derramamiento de la ira de Dios pleno, de manera total y de manera completa. Hay otro elemento importante y es que las 7 plagas tienen una similitud con las 10 plagas que cayeron en Egipto. La similitud existe en propósito entre las 10 plagas que se derramaron en Egipto en el pasado y las 7 plagas postreras que serán derramadas al fin del tiempo. Las 10 plagas buscaban liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Dios deja caer las plagas y después abre un camino seco en el Mar Rojo, ustedes han leído, para que pase su pueblo. Y después que cruzan, entonces ellos cantan el cántico de Moisés y del Cordero para celebrar la liberación. Los enemigos son ahogados por las aguas allí del Mar Rojo. Y miren la similitud, las 7 plagas buscan liberar al pueblo también de la esclavitud de la Babilonia moderna, de esa triple alianza. El plan de Dios es llevar a su pueblo a la tierra prometida. En el pasado era llevarlo a la Canaán terrenal, pero ahora es llevarlo a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Y por eso deja caer las plagas para destrozar los malévolos planes de los enemigos de su pueblo. Seca luego el Éufrates, así como secó el Mar Rojo, aquí en la 6ª plaga secará el Éufrates de manera simbólica para preparar el camino de los reyes del oriente, otra simbología que señalan a Cristo y sus ángeles que vienen a liberar. Y también se canta el himno de Moisés y del Cordero al inicio de las plagas, cuando empiezan a caer, para mostrar que la victoria que va a venir después de las plagas es segura. La gran liberación del Éxodo, hermanos y amigos, es aquí el modelo para la liberación final del pueblo de Dios. Noten cómo la sierva de Dios señala esa parte. Ella dice: las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. ¡Wow! Eso está en conflicto de los siglos. Podemos responder una pregunta más, porque hay personas que dicen: ¿por qué le llaman las 7 plagas postreras o últimas? ¿Sabe por qué se le llama postreras o últimas o finales? Porque antes que ellas caigan deben caer otras plagas, otras 7 plagas. ¿Cuáles? Las plagas de las trompetas. Primero caen las plagas de las trompetas y luego caerán las plagas de las copas. Las plagas de las copas, las finales, forman parte de la 7ª trompeta, imagínense ustedes. Las plagas de las trompetas caerán a medida que se va desarrollando la historia de este mundo. Caen mientras el tiempo de gracia está abierto y tienen el objetivo de empujar a los malos al arrepentimiento. Por ejemplo, asuntos como esta pandemia y los grandes desastres tienen la intención de empujar a los seres humanos a tomar decisiones respecto a su relación con Dios. Pero las 7 plagas finales, la de la copa, ellas caen al final del tiempo de gracia y son un juicio ejecutivo donde ya no hay opción de arrepentimiento. Vuelvo y repito, miren, las plagas de las trompetas tienen el objetivo de mover la gente al arrepentimiento, caen antes de que se cierre el tiempo de gracia. Pero las plagas finales, las plagas postreras de las que vamos a hablar ahora, caen después que se cierra el tiempo de gracia. Ya nadie se puede arrepentir y se los voy a mostrar que Apocalipsis lo dice. Es bueno que usted sepa que las plagas tienen dueño. Las plagas afectan a las personas que tienen la marca de la bestia y quienes han sido excluidos del libro de la vida. La sierva de Dios lo expresa. Ella dice, escribe: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca.
Las 7 plagas postreras son una señal distintiva en el tiempo del fin. O sea, ayudarán a que la gente distinga quién es el remanente, quién es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no será afectado por las plagas. El pueblo de Dios estará en la tierra cuando estén cayendo las plagas. Hay algunas enseñanzas extrañas que dicen que no, pero sí estarán aquí. Si seguimos la analogía con las 10 plagas de Egipto, Israel permaneció en Gosén para que Faraón pudiera ver la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Las 10 plagas de Egipto cayeron solo sobre los egipcios, pero los israelitas estaban ahí en la tierra, pero no fueron afectados. La distinción se hizo más visible con la sangre del Cordero Pascual que fue puesta en los dinteles de las puertas como una señal. En el tiempo final, el pueblo de Dios debe mantenerse separado de Babilonia espiritual y debe mantenerse unida a Cristo. De la misma manera que Israel fue protegido por la señal de la sangre, el pueblo de Dios será protegido por un sello especial de Dios que será colocado en la frente por los ángeles de Dios. Alabado sea el santo nombre de nuestro gran Dios. Ahora sí, mis apreciados, vamos a hablar de las plagas. ¿En qué consisten las plagas? Vamos a verla una por una. Primera plaga. De una vez le digo que es una úlcera maligna. ¿Dónde se presenta esta plaga? El capítulo de las plagas es Apocalipsis 16, ahí se las describe. Apocalipsis 15 habla un poco, hace la introducción, pero Apocalipsis 16 nos habla de las 7 plagas. Entonces, allí en Apocalipsis 16:2 dice lo siguiente: fue el primero, es la primera plaga, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Está hablando de un ángel, el primer ángel que tiene la primera copa. Y entonces dice, derramó su copa sobre la tierra. Y enseguida vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Ahí nos dice para quién es esa plaga de una vez. Úlceras malignas, son llagas en todo el cuerpo, pero de manera especial en las lenguas. Y ustedes me van a decir, pero pastor, ¿dónde dice eso? Aparece en otro libro de la Biblia, en Zacarías capítulo 14, versículo 12. Acuérdense que les dije que los profetas de la Biblia hablan, los profetas del Antiguo Testamento hablan de las plagas. Ellos muestran las plagas. Y se dedican más a las 3 últimas plagas. Aquí Zacarías, en el capítulo 14 y versículo 12, describe esa primera plaga. Mire cómo dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¡Wow! Terrible, terrible. Nos muestra dónde cae esa plaga. Llagas en todo el cuerpo, pero de manera especial en los ojos y en la lengua. Ahora, el mismo libro de Apocalipsis lo dice. Yo les leí el pasaje de la 5ª plaga, donde la primera plaga todavía está haciendo efecto. Vamos a leerlo nuevamente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Allí dice, mordían las lenguas, sus lenguas de dolor. Esa es la primera plaga. Ahora, les dije que tienen una razón moral. ¿Cuál es la razón por la cual Dios manda la primera plaga? Háganse una pregunta: si cae en la lengua, ¿para qué se usa la lengua? Y ustedes me van a decir, pastor, para hablar. ¿Pero hablar es malo? No, a menos que se digan cosas que no se deben decir, ¿sí ven? Entonces, ¿para qué han usado sus lenguas los falsos pastores? ¿Para qué han usado la bestia, los líderes religiosos falsos su lengua? ¿Para qué? Para enseñar inmortalidad del alma, para enseñar santidad del domingo y otra serie de mentiras. Ahora Dios les manda plaga a las lenguas mentirosas. En las 10 plagas de Egipto, Dios ataca un objeto que han usado mal. Por ejemplo, ellos adoraban al río Nilo y Dios convirtió el río Nilo en sangre. Cada plaga última tiene también una razón moral. Se manda la primera plaga sobre la lengua porque la han usado mal para enseñar mentiras, falsedades.
Vamos a la segunda plaga. Ya sabemos cuál es la primera plaga y para quiénes son y la razón moral. Vamos a ver juntas la segunda plaga y la tercera plaga. ¿Por qué? Porque son plagas que caen en el agua. La plaga consiste en que el agua de los ríos y el agua de los mares se convierte en sangre. ¿En qué pasaje de la Biblia aparece la segunda y tercera plaga? Bueno, mire, Apocalipsis 16:3 nos muestra una de las plagas. Allí dice que cae en el mar y muere todo ser vivo del mar. Y Apocalipsis 16:4 nos muestra la otra plaga y nos dice que caen los ríos que se convierten en sangre. Vamos a leer el pasaje para que ustedes lo noten. Apocalipsis 16:3 y 4. Allí expresa, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muertos y murió todo ser vivo que había en el mar. Imagínense ustedes el mar completo vuelto sangre y todos los seres que viven en el mar muertos, flotando. Imagínense el hedor impresionante que afectará al mundo en ese momento. Y ojo, noten, el mar se hará innavegable. ¿Y eso qué tiene que ver? Ahora lo van a ver. Y el versículo 4, donde aparece la tercera plaga, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, note, el segundo sobre los mares, el tercero sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, cualquier clase de agua dulce. Y dice también, se convirtieron en sangre, así como el mar. Noten todas las aguas sobre la faz de la tierra convertidas en sangre. Es interesante saber que después de la primera plaga los impíos dicen, Dios nos ha mandado esta plaga y las autoridades religiosas falsas dicen, Dios ha mandado esta plaga porque hemos tolerado a un grupo de supuestos religiosos que no obedecen a Dios, desobedecen el mandato de adoración a Dios en día domingo. Hay que matar a esa gente y vemos que cesan las plagas, se acaba el enojo de Dios. Es por eso que Dios manda la segunda plaga para disuadirlos. ¿Por qué van a matar a mi pueblo? Para disuadirlos, para que cejen en ese intento de matar a los hijos de Dios. Miren, la segunda y la tercera plaga deben mirarse como una sola, juntas, y no deben ser separadas. La primera plaga hace que los impíos decidan derramar la sangre de los justos. Por ello Dios manda la segunda plaga que hace que el mar se convierta en sangre de verdad y que mueran los peces marinos de verdad. Usted ya se imagina la pestilencia en el mundo, ¿verdad? Entonces los impíos deciden dar un decreto de muerte, pues según ellos las plagas caen por tolerar a los adventistas que son los malos y la causa de las plagas. Entonces Dios manda la tercera plaga sobre el agua dulce que se utiliza para beber. Mire lo que dice la sierva de Dios. Las plagas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros, o sea los malvados, pensaron que habíamos atraído, ¿quiénes? Los justos, los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Entonces, escribe Elena G. de White, se promulgó un decreto para matar a los santos. La primera plaga de las llagas en la lengua, en los ojos, hace que la gente se llene de pánico, el mundo entero se sacude, los médicos, todo el mundo, no hay quien le brinde alivio a nadie. Entonces las autoridades religiosas y los gobernantes comienzan a preguntar qué está pasando en el mundo, por qué esa plaga. Entonces la Babilonia, la falsa religión dirá, esa plaga está cayendo porque nos hemos olvidado del domingo. Y entonces ellos deciden establecer la ley dominical. Y se establece la ley dominical, entonces viene la segunda plaga que es sobre el mar. Ustedes saben que la ley dominical prohíbe comprar y vender. Entonces la segunda plaga que cae sobre el mar, que es el lugar por donde se mueve la mayor parte de la mercancía mundial, el comercio del mundo se mueve a través del mar. Y como se da una ley que prohíbe comprar y vender, es decir, los comerciantes, ¿se acuerdan del grupo que mencionamos? Se prestan para esta patraña que afecta al pueblo de Dios. Dios dice, ahora los voy a afectar yo a ellos. Sus negocios se van a ir a pique, ¿ven?
y por eso la plaga cae sobre el mar. La razón moral de la segunda y tercera plaga aparece allí mismo en el pasaje, la misma Biblia lo interpreta, en Apocalipsis 16, 5 al 7. Note lo que dice. El pasaje expresa: y oí al ángel de las aguas. Las únicas plagas sobre las aguas son esas. Segunda y tercera. Y oí al ángel de las aguas, o sea, al que derramó, a los que derramaron las copas sobre las aguas, que decían: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahí nos dice la razón moral de la segunda y la tercera plaga. Por derramar la sangre de los mártires en el pasado y de los mártires que sean asesinados antes que se cierre el tiempo de gracia, y por dar un decreto de muerte para derramar la sangre de los hijos de Dios, Dios les hace beber la sangre que han derramado. El Señor Jesús lo había profetizado. Míralo en Mateo 23, versículos 33 al 36. El Señor Jesús dijo: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¡Qué bravo! ¿Sí ven? ¿Notan ustedes eso? Las plagas no van a caer, hermano. No es que Dios dice: voy a castigar a esta gente. ¿Qué mando? Bueno, voy a mandar sangre, voy a mandar esto. No, cada plaga tiene una razón. Está castigando algo que hicieron mal, algo que utilizaron mal, algo que usan para afectar al pueblo de Dios, algo que usaron para ponerlo en lugar de Dios. Entonces, después del decreto de muerte, con fecha precisa y todo listo, los impíos se llenan más de ira y deciden adelantarse. Estas plagas caen por causa del decreto de muerte contra los hijos de Dios. Por otro lado, debemos recordar que, de acuerdo con el último mensaje de amonestación de Dios, los moradores de la tierra han rehusado reconocer al Creador del mar y de la fuente de las aguas. Ustedes recuerdan el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Apocalipsis 14:7, ¿lo recuerdan? Dice: diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y el llamado, miren: y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y como ellos han rehusado atender ese mensaje y adorar al Creador de la fuente de las aguas, ahora la fuente de las aguas se convierten en castigo para ellos, se convierten en sangre para que se la beban, porque son asesinos, porque todo el tiempo han sido asesinos. Han masacrado al pueblo de Dios, han masacrado a los que se aferran a la palabra de Dios, han masacrado a los que son fieles al mandato divino como está escrito en la palabra de Dios. Y ahora Dios los hace tomarse la sangre. Es una metodología del cielo. Ocurrió también cuando, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel desobedeció? Hizo un becerro, ¿se acuerdan? Y Dios había dado a Moisés las tablas de la ley y él venía con las tablas de la ley, pero ya el pueblo había cambiado a Dios por otro Dios, y Moisés reventó esas tablas de piedra y cogió el becerro de oro, y Dios dijo: fúndelo, hazlo polvo y échalo en las aguas y que se lo tomen. Lo usaron para reemplazarme a mí, ahora se lo toman. Impresionante, ¿verdad? Eso es increíble. Mire lo que dice la profeta de Dios. Ella nota lo siguiente: al condenar a muerte al pueblo de Dios,
Los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubieran derramado con sus propias manos. Por eso tienen que tomársela, la sangre en el agua. Hasta este momento el mundo está colapsado. Si ven, apenas han caído 3 plagas y el mundo está colapsado. Llagas, las lenguas, sangre, las llagas malignas como lepra, afectando a todos los seres humanos que tienen la marca de la bestia. El sistema de salud y todos los sistemas del mundo están paralizados con la caída de esta plaga. La segunda plaga afecta el medio a través del cual los mercaderes de la tierra realizan sus actividades. Dios los toca porque prohíben comprar y vender. Se paraliza el sistema comercial del mundo. Acuérdese que ellos boicotearon al pueblo de Dios para que no pudieran comprar ni vender. Ahora Dios se las cobra. Y entonces viene la 4ª plaga. Esta plaga es interesante. Es el calentamiento del sol. Está en Apocalipsis 16, 8 y 9. Ese pasaje dice lo siguiente: el 4º ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En otros pasajes, la Biblia nos amplía la información sobre esta plaga. Nos dice, por ejemplo, cuánto calentará el sol cuando sea esa plaga. ¿Quieres verlo? Busca este pasaje, Isaías 30, 26. Mira lo que expresa ese pasaje en Isaías 30, 26. Cuando el Señor ponga una venda en la fractura de su pueblo y sane las heridas que le causó, brillará la luna como el sol y será la luz del sol 7 veces más intensa como la luz de 7 días enteros. ¡Wow! Luz de sol como de 7 días, como de 7 soles juntos. Otros profetas nos muestran los efectos de esta plaga en la tierra y en la gente. Apocalipsis, casi todo el Apocalipsis es como un rompecabezas y las piezas vienen del Antiguo Testamento. Casi todas las figuras del Apocalipsis son tomadas del Antiguo Testamento. Miren de dónde es tomado el calentamiento del sol de Isaías. Ahora de Joel, en el capítulo 1, versículo 10 al 12 y 17 al 20, miren lo que nos expresa respecto a lo que pasará en la tierra cuando sea esa 4ª plaga. Miren lo que dice. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbado anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¡Wow! ¡Qué panorama tan terrible y desolador con esa 4ª plaga! Y note que menciona aspectos de las otras plagas ahí. ¿Cuál es la razón moral por la que Dios hace calentar el sol 7 veces? Es muy sencillo. Recuerden que se dio una ley dominical para obligar al mundo a guardar el día domingo. Un falso día de reposo que es colocado en lugar del verdadero día de reposo. Han estado adorando al Dios Sol, al Dios de los paganos a través del domingo. A pesar de esta plaga, los impíos siguen enseñando a los reyes, comerciantes y muchedumbre, diciéndoles que los santos tienen la culpa de las plagas. Es medianoche y entonces llega el momento de ejecutar el decreto de muerte. Elena White describe el evento en el conflicto de los siglos en la página 614 de la siguiente manera.
ella escribe: los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y de las villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en formas de guerrero. Glorioso Dios, glorioso Dios. Hemos presentado hasta aquí las 4 primeras plagas. Supremo peligro. Recuerdan que les dije, el pueblo de Dios está en supremo peligro. Aunque acabamos de leer allí esa cita prodigiosa, maravillosa, donde dice que los ángeles en forma de guerrero saldrán a defender a los hijos de Dios, que algunos tratarán de ser asesinados con las armas, pero las armas se derretirán como si fueran de hierba en las manos de quienes traten de accionarlas. Ahora vamos a la 5ª plaga. La 5ª plaga es oscuridad. Está en Apocalipsis 16:10. Dice: el 5º ángel derramó su copa. Notes dónde va esa plaga. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Recuerdan que la lengua es producto de la primera plaga y en la 5ª todavía está haciendo daño. Noten ustedes que esta plaga cae sobre el trono de la bestia, es decir, la sede de sus maquinaciones, pero también dice allí que afecta su reino, es decir, afecta en todo el mundo. Noten Apocalipsis 13, versículo 4 y 8 nos dice dónde está su reino. Dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todo ese reino, conformado por gente dispersa en el mundo entero, recibirá la 5ª plaga, que es oscuridad. Saben, esta plaga es supremamente importante. La 4ª castiga el falso día de reposo, pero miren, la 5ª plaga es oscuridad. La oscuridad en la Biblia es símbolo de error, es símbolo de falsedad. Pero esta oscuridad, porque ¿qué daño puede hacer una plaga que todo se vuelva oscuro? Esta no es una oscuridad normal. Esta oscuridad representa algún tipo de desafío a la autoridad directa de la bestia sobre la tierra, porque caerá en el trono, allá en su ciudad, allá en donde está el reino de la bestia. Allí donde está el trono, que es el lugar de donde emana la autoridad y el poderío de Babilonia espiritual. Esta plaga entonces pondrá en jaque el dominio, la credibilidad que la bestia ha manejado hasta el momento para engañar a los grupos que ya mencionamos, a los gobernantes de la tierra, a las muchedumbres, a los comerciantes. Debe ser una revelación de algún tipo que Dios dará, que hará que las multitudes abran los ojos, se desengañen. Va a desaparecer la sensación de maravillarse en pos de la bestia. Ese encanto, ese hipnotismo desaparecerá con la 5ª plaga. Este acontecimiento recuerda a la 6ª plaga de Egipto. La 6ª plaga de Egipto afectó a los magos de Faraón. Ya no podían estar delante de Moisés por causa de las llagas. O sea, ustedes recuerdan que Moisés hacía señales y los magos también hacían las mismas señales y la gente no le daba autoridad a Moisés porque ellos decían: los nuestros también pueden hacer lo mismo. ¿Ven? Y cuando entonces vino la plaga de oscuridad, la plaga afectó también a los magos. Entonces ya la gente empezó a decir: hey, esta gente es más poderosa porque esta plaga los afectó a ellos también. Aquí está pasando algo. Y ese concepto se traslada de allá a aquí al final, y la 5ª plaga
afecta de alguna manera el trono de la bestia, allí Roma, Vaticano, allí lo afecta y lo pone a tambalear de tal manera que quienes la estaban apoyando, eso lo vamos a ver, hermanos, el siguiente tema que voy a predicar va a ser el Armagedón. Yo los he invitado para que ustedes se inscriban a ese canal Edgar Redondo Ramírez, donde estamos colocando todos estos temas, donde están todos estos temas, para que los vuelvas a repetir. Estos temas son vitales para el tiempo del fin, para la preparación. Este tema de las plagas será colocado allí. Cuando tú te suscribes al canal y el tema es colocado, inmediatamente recibes una notificación de que el tema está ahí. Lo mismo será con el tema del Armagedón. Vamos a tocar, miren, cuando hablemos del Armagedón, ustedes van a ver algo impresionante, van a ver todo lo que se moverá en el tiempo final, hermanos. Los tiempos que vienen van a ser difíciles, tiempos de engaños, donde aún los escogidos, si no abren los ojos, serán engañados. Aquí pasa algo. La gente que estaba engañada, de repente empieza a abrir los ojos, así como en Egipto empezaron a abrir los ojos. Ey, aquí está pasando algo. La autoridad de la bestia va a sufrir una gran humillación ante los ojos de sus seguidores. Y ellos comienzan a darse cuenta de la impotencia de la Trinidad impía, de la triple alianza, de los tres espíritus inmundos a manera de rana, que no los pueden defender, que no los pueden proteger de las plagas. Dios envía, hermanos, tinieblas y evita que se consuma el decreto, se cumpla el decreto de muerte. La quinta plaga para a toda la gente que iban a matar a los hijos de Dios. Los para, los detiene. Ya estaban listos con sus armas cuando cae la tiniebla y los deja en la oscuridad. ¿Cuál es la razón moral de esta quinta plaga? Miren, han enseñado error. Y el error es tiniebla. Isaías 8:20 lo dice. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en oscuridad. Dios les manda oscuridad. Mientras tanto, los santos están en luz, si ven, y las muchedumbres razonan, si ellos están en luz, es porque ellos son buenos, y si nosotros estamos en tiniebla, y las plagas nos están cayendo a nosotros, entonces nosotros somos los malos. Alguien nos ha engañado, nos han dicho que la culpa es de ellos, pero a ellos no los tocan las plagas, que nosotros somos los buenos, pero a nosotros nos caen las plagas. Ellos están en luz, ellos tienen agua, ellos tienen alimento, nosotros no tenemos agua, no tenemos alimento, estamos en oscuridad, nos están cayendo las plagas. Alguien nos ha engañado. ¿Quién nos engañó? Y entonces vuelven sus ojos a los falsos líderes religiosos y dicen: acabemos con esto. Entonces, cuando viene la sexta plaga, hermano, hasta aquí las 4 primeras plagas estaban cayendo sobre las multitudes. La gente se cuestionaba de que algo terrible estaba ocurriendo y siempre fue señalado el pueblo de Dios como culpable. Ahora la quinta plaga cae sobre la sede de la bestia. Dios convierte en blanco de su ira a los sistemas y a las instituciones que se han opuesto a Él, que han oprimido a su pueblo. La gente aquí razona y ve que sus líderes realmente los han estado engañando y pierden todo su respeto por ellos y se llenan de desespero y frustración. No se arrepienten, dice allí en Apocalipsis, donde habla de la plaga, ¿verdad? De esta quinta plaga. No se arrepienten porque ya no puede ocurrir un arrepentimiento, porque ya el tiempo de gracia está cerrado. Entonces, hermanos, la quinta plaga prepara el escenario para la batalla del Armagedón. Es el inicio de la acción plena y final por parte de Dios contra sus opositores y contra los opresores de su pueblo. Hasta aquí hemos llegado a la quinta plaga. Ahora vamos a entrar a la sexta plaga. La sexta plaga es sencilla. Se secan las aguas. Otra vez volvemos a hablar de agua. Hablamos de agua al comienzo, ahora aquí se secan las aguas. Vamos a ver dónde aparece. Apocalipsis 16:12. Dice este pasaje: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ojo, miren, aparece un río. Se llama Éufrates, gran río Éufrates. Y el agua de este se secó, o sea, el agua del Éufrates se secó. ¿Y para qué se seca? Dice, para que esté preparado el camino a los reyes del oriente. Voy a dar una interpretación segura,
pero somera a esta plaga, porque le dedicaré el tema próximo completo, ¿verdad? A la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón será aquí. Ese será el tema que predicaré la siguiente vez. Hay un enfrentamiento claro al fin del tiempo. Se enfrentan Satanás y sus fuerzas, identificados como la Babilonia escatológica o espiritual, contra Cristo y sus fuerzas, identificados como el Israel escatológico o espiritual o el remanente. Preste atención a estos detalles del pasado que le dan forma a esta plaga en el futuro. Miren, Apocalipsis trae todo del Antiguo Testamento. En Apocalipsis terminan todos los libros de la Biblia. Entonces, todas estas figuras que utiliza Apocalipsis para describir el final vienen del Antiguo Testamento. En el pasado, en el Antiguo Testamento, Babilonia se desempeñó como el opresor de Israel, lo destruyó y lo esclavizó. El río Éufrates era una parte integral de Babilonia, la protegía, y por eso ese río era hostil para Israel, porque Babilonia se encerraba y como el río pasaba partía la ciudad en dos por toda la mitad, tenían agua y cultivos todo el tiempo. Era la seguridad. La Babilonia antigua se sentaba sobre las muchas aguas, se sentaba sobre el río Éufrates y era seguro. Era su orgullo, la seguridad. El secamiento del Éufrates entonces en el pasado indicaba el juicio de Dios sobre esa Babilonia que esclavizaba a su pueblo. Y al secarle el Éufrates, eso causaba la caída súbita de Babilonia. El secamiento asegura la liberación de Israel en el pasado. Es más, la Biblia muestra que Ciro y sus reyes aliados de Media y Persia llegaron a Babilonia como los reyes del Oriente, profetizados para cumplir el propósito de Dios. Fueron los enemigos de Babilonia y los libertadores de Israel. Ciro fue ungido por el Señor para derrotar a Babilonia y para libertar a Israel. Se los voy a mostrar en la palabra de Dios. Una profecía que fue dada 150 años antes que se cumpliera. 150 años antes que Ciro hiciera esto, ya estaba escrito en el libro de Isaías. Isaías 45:1. ¿Cómo dice este pasaje? Vamos a verlo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ojo con eso, miren. Dios llama a un pagano, lo llama ungido, lo llama Mesías. A Ciro lo llama Salvador. ¡Wow! Y mire lo que dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas. Y ojo, y las puertas no se cerrarán. Y así ocurrió. Fue profetizado 150 años antes y así ocurrió, ¿verdad? Daniel y el Israel de Dios constituían el pueblo del pacto de Dios fiel y arrepentido, pero estaba esclavizado en Babilonia. Entonces Ciro vino con sus ejércitos desde el oriente, desviaron el río Éufrates a una laguna artificial que habían fabricado y de esa manera se metieron por el lecho seco del río a la ciudad y como estaba profetizado, las puertas de acceso del río a la ciudad estaban abiertas porque todo el mundo estaba borracho. Ese día cayó Babilonia, se secó el río, cayó Babilonia. Y ahora los medos y los persas serían los nuevos reyes, los que libertaron al pueblo de Dios y le dieron luego permiso para restaurar a Jerusalén, es decir, para ir a la tierra, a su tierra. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Ahora vamos a mirar lo que pasará en el futuro. El Éufrates del que habla aquí en Apocalipsis 16, cuando está hablando de la sexta plaga, es identificado en la misma Biblia. Miren Apocalipsis 17:1, ahí nos dice a qué Éufrates se refiere. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles, ojo, que tenían las 7 copas, o sea, uno de los 7 ángeles de los que están derramando las copas, y lo más probable es que el ángel que viene es el mismo que derramó la sexta copa. Y entonces le habla a Juan y le dice a Juan lo siguiente, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, el enemigo de Dios, una gran ramera. Y note lo que dice de esta gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una mujer ramera, prostituta, sentada sobre muchas aguas. ¿Quién es esa mujer? Una mujer mala porque la llama ramera.
La mujer representa en la Biblia a la iglesia. En este caso, debe ser un poder religioso enemigo del pueblo de Dios, enemigo de la iglesia de Dios, de la iglesia remanente. Ella tiene su seguridad en las aguas sobre las cuales está sentada, ¿verdad? ¿Sabe quién es esa mujer? Vamos a identificarla. Apocalipsis 17, 4 y 5 nos dice quién es esa mujer. ¿Quién es la gran ramera? Mire cómo la muestra. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esos son vestiduras sacerdotales para mostrar que es un poder religioso. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Era sacerdotal, así como el sacerdote tomaba el cáliz, solo que en este cáliz hay veneno, hay inmundicia, hay fornicación, hay vino de falsedad, ya dijimos falsas doctrinas. Pero mire que aquí la identifican en el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Mire de quién se trata: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer ramera aquí es identificada como Babilonia, la que ha engañado al mundo entero con su vino de fornicación, que son las falsas doctrinas. Es un poder religioso por las vestiduras sacerdotales que tiene puesta. Juan está usando una figura del Antiguo Testamento. ¿Quieren verla? Vamos a verla. Vamos a Jeremías capítulo 51, versículo 12 en adelante. Mire lo que dice allí: levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. O sea, Dios viene contra Babilonia. Tú, la que moras, ojo, entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Si ven, el río sobre el que estaba sentada la Babilonia era el río Éufrates. Juan nos dice qué representa ahora en esta plaga. ¿Dónde nos los dice? En Juan 17, 15. ¿Qué expresa allí? Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, donde Babilonia se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hermanos, el río Éufrates representa los poderes civiles y seculares del mundo entero. Representa las fuerzas militares y políticas del mundo que apoyan la triple alianza satánica, la falsa trinidad que se opone contra Dios y contra su pueblo. Y ustedes me han oído decir ya varias veces la falsa trinidad. Hablaré de eso más en el siguiente tema del Armagedón, mostrar cómo hasta la Trinidad será falsificada por Satanás, la segunda venida, todo eso, ¿verdad? Pero aquí les voy a mostrar, porque ustedes dirán: pastor, pero ¿cuál es esa falsa trinidad? En primer lugar, mire, está compuesta por el dragón, por la bestia y el falso profeta. El dragón, que es Satanás; la bestia, que es el poder religioso dominante, esa iglesia que también se le llama Babilonia, la ramera, la madre de la ramera; y el falso profeta, que es el protestantismo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ven? A eso se refiere. Esa es la triple alianza que conformará a Babilonia en el tiempo del fin, contra el cual Dios luchará para liberar a su pueblo. Y esa triple alianza, ¿cuál es su poder? El montón de gente, los millones y millones. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, dice la palabra de Dios. Así que el secamiento del que habla Juan en la sexta plaga se refiere a que los gobernantes políticos, las multitudes de todas las naciones, al darse cuenta de la condenación de Dios sobre esa iglesia, sobre Babilonia, le retiran el apoyo que habían brindado hasta el momento. Por el contrario, al sentirse engañados, volverán todas sus fuerzas contra ella. Eran aliados, la protegían, le dieron poder. ¿Sabe que hay una profecía que nos dice que en algún momento sobre la tierra 10 reyes le darán el poderío a esa religión falsa sobre la tierra y le darán la libertad, una especie de Naciones Unidas? Hablaremos de eso en el Armagedón. Le darán todo el poder para que sea la iglesia que mande nuevamente en este mundo sobre todo mundo. Pero en la sexta plaga, la quinta plaga, comienza la gente a darse cuenta: algo está malo aquí, ¿verdad? Y entonces viene la sexta plaga. Y cuando ya todas las autoridades que la apoyaban se dan cuenta, le quitan el poder y no solo eso, sino que la destruyen. Mire dónde lo dice, Apocalipsis 17, 16.
Note, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, está hablando de 10 reyes, les decía ahorita, aquí los muestra como 10 cuernos. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Después de apoyarla, acabarán con ella. En el Antiguo Testamento, el secamiento de las aguas simboliza una acción poderosa de Dios a favor de su pueblo. Noten ustedes en Éxodo 14, 21 al 22, el secamiento del Mar Rojo fue para liberar a su pueblo. Noten en Josué 3, 14 al 17, el secamiento del Jordán fue para que pasara a su pueblo, para liberar a su pueblo. Es la acción poderosa, el secamiento de las aguas es la acción poderosa de Dios en favor de su pueblo. Respecto a Babilonia, ya Dios había amenazado a través de Jeremías. Allí en Jeremías 51, 36 dice: sobre Babilonia caiga la violencia, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza, y note, y secaré tu mar y haré que tu corriente se quede seca. Eso estaba profetizado. Y en Isaías 44 es más claro. Isaías 44, 26 al 28 dice, allí Dios habla del secamiento de las aguas para restaurar a su pueblo, a su tierra. ¿Cómo lo dice? Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá: reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Todo eso estaba profetizado en el pasado, que pasaría con la Babilonia antigua, pero que se repetirá con la Babilonia moderna. En otros lugares del Antiguo Testamento, el que Dios seque las aguas es preparatoria para la reunión del pueblo de Dios y traerlo de regreso a la tierra. Por ejemplo, cuando tú lees allí en Isaías 11 del 15 al 16, o cuando lees Zacarías 10 del 10 al 11. Pero en Isaías 11, 15 al 16 dice lo siguiente, dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Las aguas se secan ante la acción liberadora de Dios, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Según Apocalipsis 17:15, las aguas en las profecías son muchedumbre. Así que cuando se dan cuenta, se rebelan contra los líderes espirituales y se secan las aguas o las muchedumbres. Las gentes engañadas, utilizadas por Babilonia espiritual para atacar a los santos, ahora se van contra sus líderes espirituales. Las muchedumbres usan armas para matar a sus líderes. Hay textos del Antiguo Testamento que muestran que esto pasará. Zacarías 14:13 dice: y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Apocalipsis usa el lenguaje del Antiguo Testamento. Los reyes de Oriente, Jesús con sus ángeles que vienen del Oriente. La primera, quinta, sexta y séptima plaga se suceden y son casi simultáneas. Una origina a la otra. La quinta plaga es la preparación para el Armagedón. La sexta plaga deja todo listo para la batalla del Armagedón. Armagedón es una palabra hebrea que significa monte de Megido. Aquí es donde se han librado grandes batallas. Aquí será la gran batalla entre Cristo y Satanás. La última gran batalla del gran conflicto entre Cristo y Satanás. De eso hablaremos en el próximo tema. Ahora, ¿cuál es la razón moral de esta sexta plaga? Babilonia ha usado las aguas en la profecía simbolizan muchedumbre de gente, y ellos la han usado para apoyarse en esas muchedumbres y para perseguir y para dar decreto de muerte, etc. Entonces las aguas ahora se secan y se vuelven contra ellas mismas. Usaron las aguas para atacar al pueblo de Dios, ahora usa a Dios las aguas para que los destruyan a ellos. ¿Se dan cuenta? Ok. Why
Elena White lo presenta de la siguiente manera. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes, dice la sierva, hay luchas y derramamiento de sangre. ¡Wow! Esa es la sexta plaga. Y llegamos, mis apreciados, a la última plaga, a la séptima plaga. La séptima plaga es la segunda venida de Jesús. ¿Cómo aparece? Apocalipsis 16, 17. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, note, por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Noten algunos detalles que aparecen en el relato de esta plaga. Dice que es en el aire. Las demás es la única que cae en el aire. Y el aire afecta a todo el mundo. O sea, esta plaga es universal. La segunda venida del Señor Jesús es universal. Será vista por todo el mundo. Es decir, afectará cada milímetro de la tierra. Por otro lado, menciona que una voz sale del trono, del santuario del cielo y da la orden. Es Dios mismo hablando desde el trono en el santuario, en la presencia del trono para indicar que es la verdadera sede del gobierno universal en contraposición con el trono de Satanás y el trono de la bestia. Es interesante, él sale de la sede verdadera, del trono verdadero. Por eso la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia. Pero se oye una voz que dice, hecho está, o sea, final no va más, ¿verdad? Es el fin de la historia de la tierra, es el fin de la maldad de los hombres, el fin del pecado, la victoria sobre Satanás y sobre los poderes de las tinieblas. Y entonces dice que hay terremotos, relámpagos y truenos. Los terremotos en el Antiguo Testamento se utilizan para describir la visitación del juicio final de Dios sobre la tierra. O sea, este es el juicio final de Dios sobre la tierra. Y habla de una gran ciudad dividida en 3. Se refiere a Babilonia mística, a esa Babilonia escatológica de Apocalipsis 18:10, que dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Hablando de la Babilonia futura. En una hora, dice, vino su juicio. Es el reino de Satanás que está compuesto de 3 partes. La bestia del mar, o poder religioso dominante de la época, la bestia de la tierra, en Apocalipsis 13, ojo, que es Estados Unidos, el dragón, que es Satanás. Es la trinidad satánica que se despedaza después de la sexta plaga. Es el colapso del eje del mal. La plaga fundamental de la séptima copa es la destrucción de Babilonia, al igual que de las fuerzas que la habían apoyado y protegido. Se oye la voz de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 16, 17 muestra que se oye la voz de Dios como un rugido que hace temblar el mundo y cae el granizo. El peso del granizo más o menos equivale actualmente a unos 40 kilos. Imagínense pepas, granizos de 40 kilos. Esta es la séptima plaga. Entonces, mis hermanos, Dios libera a su precioso pueblo.
La liberación es un momento sublime, dulce. Las plagas son un mensaje de advertencia divina. Son un llamado a la consagración, a colocarnos bajo las alas del Señor. Ahora, hermanos y amigos, es el tiempo de consagrarnos al Altísimo. Disfrutemos ahora de la justificación divina y de la protección que Él nos está ofreciendo y que está asegurada. Su santa palabra nos los promete. Miren, nosotros para ese tiempo necesitaremos una experiencia muy especial. Mire cómo lo dice Elena G. de White. Para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Conflicto de los siglos, página 607. Apreciados hermanos y amigos, todo lo que yo les he dicho aquí de estas 7 plagas, acaba de decirnos Elena G. White que ni la mente más fecunda alcanza a imaginarse la realidad que será. Aquí en este caso es todo lo contrario. Aquí lo que nos imaginamos es menos de la realidad que será. Así que mis amigos y hermanos, yo los invito para que nos coloquemos bajo las poderosas alas del Señor. Vamos a repetir ese salmo que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Es el Salmo 91. Vamos a repetirlo juntos. Les invito para que lo repitan conmigo. Si lo quieren buscar, lo repiten conmigo. Digámoslo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, y qué hermoso para los hijos de Dios. No tocará plaga tu morada. Amén, amén. No tocará plaga tu morada, porque dice ese salmo al final: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a prepararnos y a consagrar nuestra vida a Él, para cuando vengan las plagas podamos estar libres de ellas, porque Dios nos ha liberado. Es mi mejor deseo en esta mañana. Oramos. Señor, nos ponemos bajo tus alas protectoras y colocamos tu iglesia bajo tus alas protectoras. Que cuando llegue el final, las plagas no nos puedan tocar, porque habremos vivido contigo, habremos caminado contigo y te habremos manifestado fidelidad y obediencia. Protege a tu pueblo, Señor. Cuida a tu pueblo y en el tiempo final defiéndelo. Pelea por él y denos el gozo y el privilegio, Señor, de pasar ilesos por la gran tribulación que tocará esta tierra y que afectará al mundo completo. Que podamos, Señor, al final de todo, ver venir a tu Hijo amado en gloria y entonces levantar las manos al cielo y llenos de gozo decir: este es nuestro Dios al que hemos esperado y nos salvará. Que tú, Padre eterno, hagas realidad esas promesas de tu palabra en tus hijos. Te lo pedimos en el sagrado y dulce nombre de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Sábados de Esperanza.